Pues bienvenidos a todos. Estamos nuevamente regresando a los seminarios del Grupo de Seguridad de la Información. Para mí es un placer, como secretario técnico del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación, o en corto conocido como ANUY STIC, darles la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos vemos galardonados por la presentación de nuestro colega, el maestro Gabriel Magariño, quien pues nos va a brindar una plática sobre cómo es la parte de implementando los SIS controls para una ciberseguridad empresarial y efectiva. Entonces, para mí es un placer que podamos contar con la experiencia en cuanto a conocimiento, en cuanto a los controles del Centro para la Seguridad de Internet. Creo que desde el Comité ANUYESTIC buscamos cómo robustecer el tema de concientización en temas de ciberseguridad y qué mejor que lo tengamos de un experto de primera mano. Y bueno, pues para no dar más preámbulos y brindar la presentación de manera oficial de nuestro invitado, quiero brindar la palabra a uno de nuestros integrantes del grupo de seguridad de la información del Comité ANUYSTIC, la maestra Julia Bernuy. Por favor, Julia, adelante. Muchas gracias, Freud. Buenas tardes a todos los asistentes. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos su interés en estos temas que es muy importante para el grupo. Recuerden que estos seminarios pues, se realizan pensando en ustedes, ¿no? En la comunidad académica de las CIES y de la sociedad en general con temas afines a seguridad. Para esta sesión, como lo mencionó el maestro Freud, traemos un tema muy importante que le pusimos como título implementando los SIS controls para una ciberseguridad empresarial efectiva. Y pues yo creo que muchos de ustedes se están preguntando si no tienen conocimiento de los SIS controls, qué son, para qué sirven, qué nos puede ayudar en la protección de nuestros sistemas y datos en una organización. Bueno, para responder esta pregunta y cualquier duda que nos cree este tema, contamos con la valiosa participación de un especialista en la materia, el maestro Gabriel Magariño Santos. Muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir tu conocimiento. Para esta sesión nos va a acompañar un colega del grupo de seguridad, el maestro Rigo Daniel Salazar, de la Universidad Veracruzana, quien estará apoyándome en cuestión de las preguntas, las dudas, los comentarios que ustedes tengan y también para recoger cualquier duda que tengan, ¿no? Aprovechando este tema, recuerden que todos estos webinars están siendo grabados, les vamos a compartir la liga y también para invitarlos para nuestro sexto episodio del podcast Más Ciberseguridad con el tema de identidad digital. Los invitamos a que escuchen este audio y que sea de su interés. Y también, bueno, invitarlos al encuentro de Anuyes TIC, que también aquí los compañeros de Anuyes nos van a compartir del 27 al 31. Están cordialmente invitados. Y antes de cederle la palabra a nuestro ponente, me voy a permitir leer una breve semblanza. El maestro es licenciado en informática, graduado de la Universidad Veracruzana, con maestría en ciencias de la computación por parte de la ANIE. Actualmente está cursando el doctorado en tecnologías de la información y negocios electrónicos en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Panamericana y el Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes. Ha participado en múltiples conferencias con temas relacionados con ITIL, ciberseguridad, administración de proyectos, metodologías ágiles, redes, liderazgo, entre otros. Está certificado como Scrum Master, Okta, One Identity SailPoint y TIL, entre otros. Ha compartido por más de 15 años conocimiento a través de su sitio web alidm.com con el objetivo de promover mejores prácticas para el manejo de identidad, cuentas privilegiadas y sistemas de autenticación. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de tecnología de la información, desde MC2 6.0
y Windows 3.1. Gabriel pasa, bueno, nuestro especialista pasa el mayor tiempo con la familia, yendo al cine o corriendo. Bueno, entonces damos nuevamente cordial bienvenida. Gabriel, el micrófono es tuyo y adelante. Gracias. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Froilán. Gracias de antemano primero por la invitación a este tipo de eventos. Más de 20 años desde que salí de la universidad siempre me ha gustado participar y en conferencias, dar cursos y talleres. Entonces, muchas gracias por la invitación. Déjame compartir la presentación y me dicen cuando la puedan ver. Ya. Bueno, vamos a empezar la presentación. Si tienen preguntas, pueden irlas anotándose en el chat. Creo que alguno de los colaboradores puede estar tomando notas y al final las podemos estar respondiendo conforme avanzamos. También me gusta que las pláticas que doy son libres, entonces si quieren interrumpir, pueden interrumpirme y aclarar cualquier tópico, ¿no? Esto es para ustedes. Vamos a hablar hoy de la que es la implementación de controles de CIS. Para los que no conocen, vamos a dar una pequeña introducción acerca de ellos. La agenda, pues en la agenda vamos a ver la introducción, algunas características, cuáles son los perfiles, diferentes perfiles de las compañías que se pueden aplicar esos controles. Vamos a ahondar un poco en los controles y vamos a llegar a una conclusión. En la conclusión, yo hablo particularmente de lo que son los controles de CIS, que es un framework, por así decirlo. Existen otros y ahí vamos a tocar cuáles son otros y darles una comparación de cuáles son y qué características tienen. La introducción, los controles CIS no son más que un conjunto de mejores prácticas de ciberseguridad, las cuales están priorizadas para cómo es la forma que se van a implementar y aparte diseñadas para prevenir los ataques más comunes y estar preparados para futuros ataques que no conocemos, ya que recuerden, el desarrollo de la tecnología va muy avanzada. Entonces es un conjunto de prácticas que te dicen el qué y el cómo es tú lo decides o en base a las capacidades de tu compañía. ¿Cuáles son las características principales de este mecanismo de controles de CIS? Es decir, número uno, es un estándar reconocido a nivel mundial. Yo he tenido la oportunidad de implementarlo en varias empresas desde el principio, donde la empresa no tiene ningún estándar de seguridad formalizado, entonces formalizamos la implementación porque es un estándar reconocido, pero es una guía muy práctica. El estándar la implementación en base a la priorización de riesgos. Es decir, vamos primero a hacer un inventario e ir cerrando las puertas conforme vamos implementando más controles. Y cada uno de los controles se dice que son prácticos y medibles. Es decir, uno de los controles te dice que tienes que tener un inventario de todas tus computadoras, que es algo que los que tenemos más de 10 años en la computación siempre se ha hecho, pero aquí ya te dice de una forma formal que tienes que tener un inventario y tener un porcentaje adecuado de certeza de la información. Entonces te da esa parte de ser prácticos y medibles y además te da la fundación para ser compatible con otros marcos de seguridad. Es decir, los 18 controles que vamos a mencionar ahora se alinean con otros controles, tienen diferente nombre, pero la esencia es la misma, como otros controles como son NIST o ISO o PCI. Entonces se alinean mucho en esa parte. Pero a diferencia, por ejemplo, ISO es un control más para certificar a una empresa que cumple con medidas de seguridad, cuando CIS Control es una guía más práctica. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios de implementar controles CIS es obvio, ¿no? Vamos a mejorar la postura de seguridad de nuestra empresa. Y nuestra empresa puede ser una empresa muy pequeña de 10 o 20 empleados o puede ser una empresa de miles de usuarios.
que van a implementar mecanismos de seguridad. Entonces prioriza la postura de seguridad y la implementa de manera efectiva. Al implementar esos controles, automáticamente uno de los beneficios es reducir la superficie de ataque. Es decir, empezamos a cerrar las puertas de todos los posibles attackers, de los hackers que van a atacar a nuestra empresa. Y cuando digo cerramos la puerta, la cerramos desde diferentes fronteras. Es decir, cerramos la frontera de los usuarios, que es la parte de identidad. Cerramos la frontera de los dispositivos, que es la parte de la infraestructura. Cerramos la frontera de la tecnología en la nube. Que esto, implementando esos controles, pues vamos reduciendo la superficie de ataque. Al implementarlo, como ya les dije, facilita el complemento regulatorio. Si, por ejemplo, ISO te dice, oye, necesito que tengas un inventario estricto de todas tus computadoras y de todos tus contractors o tus subcontratos, subempleados que trabajan fuera de tu compañía. Entonces, al implementar esto, pues ya estás cumpliendo con ciertos requerimientos de ISO también, ¿no? Y aparte, el mecanismo de control de CIS, pues están desarrollados de una manera con un lenguaje muy transparente y muy común que facilita tanto la implementación técnica como la gestión. Recuerden que típicamente la gestión la hacen compañeros de trabajo con un perfil menos técnico. Esos son algunos de los beneficios. Los controles de CIS se clasifican en tres, algo así, tres buckets o tres secciones. La primera es eh, los controles IG1, que son los controles para el establecimiento de la seguridad esencial dentro de la compañía. Y de ahí movamos al IG2 y al IG3 que van incrementando su robustez y complejidad de implementación. Entonces, si tú tienes una empresa pequeña y quieres implementar o mejorar tus prácticas de seguridad, pues tienes que empezar a pensar en implementar todos los controles de IG1, que son los básicos para la parte de seguridad. Si tu empresa es responsable de administrar y proteger más infraestructura de mediana empresa, pues tienes que empezar a implementar los controles IG1 y IG2, que ahorita vamos a ver cuáles son los controles. Y si tu empresa cuenta con una mediana o grande donde ya tienes un departamento de tecnologías de la información con gente especializada en redes, gente especializada en seguridad y en bases de datos y en otras áreas, entonces se recomienda que implemente los tres niveles de controles, porque así implementas y estás preparado para ataques actuales y ataques futuros. ¿Cuáles son esos controles o cómo se clasifican? Como ya les dije, son tres controles, son los controles básicos. Dentro de los controles básicos que te dice este mecanismo, te dice, oye, tienes que llevar un inventario de dispositivos o tienes que tener un antivirus o defensa contra malware. Creo que todas las compañías ya tienen eso, entonces, alguno de esos controles ya los cumples, pero por ejemplo, tienes que analizar en qué capacidad lo estás cumpliendo, al 50%, al 100%, por ejemplo, el inventario de dispositivos. ¿Cuántos dispositivos, no vayamos lejos en tu casa, cuántos dispositivos tienes? ¿Tienes un inventario? Pues tengo una computadora, tengo 5. ¿Están las 5 actualizadas con el antivirus? ¿Están las 5 actualizadas con el último parche del sistema operativo? Entonces, todos esos controles básicos que los puedes aplicar en tu casa también se aplican a nivel empresarial. Si tu empresa quiere incrementar sus controles de seguridad, pues implementa los controles IG2, que ya implementas seguridades en el correo, implementas monitoreo de accesos a la empresa, accesos a los sistemas. Y si quieres una protección avanzada, pues te vas e implementas los controles IG3, que ya, por ejemplo, una vez que tienes todo tu mecanismo de seguridad en base a IG1, IG2, por ejemplo, puedes contratar un servicio de pruebas de hackeo, en el cual te pueden hacer una prueba para ver cuánto tolera tu empresa un ataque cibernético. Entonces, y en base a eso vas mejorando la implementación de tus controles. En resumen, en base
a esos niveles 1, 2 y 3 existen 18 controles. Como pueden ver aquí, los controles son 18 y aquí se van diciendo cuáles son los tópicos que atacan cada uno de los controles. Por ejemplo, aquí en el caso de inventario y control de los activos empresariales, te está diciendo que hay 5 controles, de los cuales 2 controles son básicos, 2 son intermedios, 4 son intermedios, 2 más son intermedios, perdón, y uno más es avanzado, lo que hace la totalidad de 5 controles. Entonces, en base a lo que tú quieras ir mejorando a tu empresa, esos son los controles que vas haciendo. Los otros controles son, como les decía, son 18. Habla controles acerca de la recuperación de datos, el monitoreo y defensa de la red, la gestión de respuestas de incidente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un incidente en la organización? ¿A quién contactamos primero? Contactamos al departamento legal para notificarles, cerramos los accesos si es un ataque en la computadora, tenemos que notificar a los usuarios, generar un reporte ejecutivo. Entonces, toda esa parte de gestión de respuesta a incidente en los mecanismos de control te va diciendo qué hay que hacer y en base a tus capacidades como empresa, tú dices cómo lo vas a implementar. Lo ideal es que trates de automatizar esto con herramientas, pero a veces por cuestiones de costo no es posible, entonces buscas mecanismo que puedas sustentar en la implementación del control. Todos los controles que tenemos, 18, estos 18 controles, ustedes los pueden descargar en el sitio de CIS y es un documento PDF que está en varios idiomas, en inglés, español, francés, alemán. Entonces, cada uno de los controles está formado en el siguiente contexto, en el siguiente formato. Cada uno de los controles se va a decir, ese es el control número 5 y el número 5 se enfoca en administración de cuentas. Como les decía, este control tiene 6 controles en total, de los cuales son 4 básicos, son 12 intermedios y 2 avanzados, que es decir, se hace la totalidad de 6. Y como pueden ver aquí, te dice, cada control te va a decir por qué es crítico ese control, por qué es importante la administración de cuentas. Cada control te va a decir cuáles son los procedimientos y herramientas. Aquí solamente les estoy dando un ejemplo de lo que tiene cada uno de los controles. Y luego por cada control dijimos que tiene 6 controles que tenemos que implementar o recomienda implementar. Como pueden ver aquí, uno de ellos dice establecer y mantener un inventario de cuentas. Y aquí te va identificando, mira, esto en verde quiere decir que estos son 4, son básicos. Es decir, si quieres mejorar la seguridad de tu empresa, te recomendamos que empieces al menos a implementar estos básicos. Si quieres incrementar a intermedio, pues implementas estos 4 y en este caso no tienen los intermedios y los avanzados son los mismos. Es decir, este control indica que al tener los 6 ya estás cumpliendo intermedio y seguridad avanzada. Entonces, también aquí te dice la función de seguridad. Es decir, si tú tienes un inventario de las cuentas, pues va a ser muy fácil de identificar si tienes un ataque, cuál fue la cuenta, en dónde pertenece, a qué sistema está almacenado, quién es el usuario de esa cuenta. Entonces, te ayuda a identificar si tienes un ataque. Por ejemplo, aquí este de protección te dice utiliza contraseñas únicas. Pues sí, porque al utilizar contraseñas únicas, incrementas las mejoras de seguridad de tu práctica. Hay unas que se llaman, por ejemplo, responder, es decir, son más proactivas, es decir, deshabilitar cuentas inactivas. Es muy común que nos pasemos, y a ustedes les ha de haber tocado, por ejemplo, dejan de ocupar una cuenta de Gmail o de Outlook por un periodo de tiempo, les va a llegar un mensaje, a mí me acaba de llegar una de Dropbox, que no he ocupado en un año, me dice, pues su cuenta ha estado inactiva, la vamos a borrar. Este mecanismo de control es eso. Si tu organización tienes cuentas de usuarios que porque están de vacaciones, se van, se enfermaron, tienen un permiso de un año sabático para los catedráticos, pues defines un periodo de inactividad. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de que si atacan tu cuenta, esa persona o esa cuenta aún activa sea utilizada para accesar a los sistemas. Entonces, este mecanismo de control te permite hacer
a resolver esa capacidad de deshabilitar cuentas inactivas van implementando este control. Entonces, si ustedes descargan el documento del CIS, les va a ayudar o les va a empezar a decir este tipo de capacidades de acuerdo a la función de seguridad. Bueno, una vez que decidimos, sabemos que son 18 controles, ¿cuál es la estrategia para poder implementar estos controles? Bueno, una de la estrategia que tenemos que seguir, número uno, es evaluar cuál es el estado actual de tu organización, es decir, dónde estás hoy como organización en base a esos controles. Y tú puedes hacer lo que llaman un assessment un gap assessment, es decir, qué nos falta para cumplir el control número uno, qué nos falta o qué tanto tenemos implementado el control número dos. Entonces empezamos con hacer una evaluación para que ustedes entiendan en dónde está la compañía o qué trabajan y en base a eso decidir cuáles son los controles que van a empezar a implementar, porque no se puede implementar todo al mismo tiempo. Tenemos que ir decidiendo cuáles son los controles de mayor riesgo o en los cuales la compañía siente que en base a la evaluación, es necesario empezar a cerrar puertas y mejorar esos controles. Entonces, como estrategia siempre es evaluar dónde estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los controles que dice es que para el manejo de cuentas, si tú eres un administrador de un sistema, deberías tener una cuenta secundaria. No deberías utilizar tu cuenta principal para accesar a sistemas por cuestiones de administración. Si tu compañía no lo está haciendo, entonces es el primer control que tienes que poner. ¿Por qué? Porque si un hacker utiliza o puede tener acceso a tu cuenta primaria, va a tener acceso a tu información y a todos los sistemas administrativos que esa persona tiene acceso. Entonces el control te dice que tienes que tener una cuenta secundaria solo para cuestiones administrativas. Entonces, si tu compañía haces una evaluación, no lo tiene ahora, pues son uno de los mecanismos que tendrías que priorizar e implementar. Una vez que sabes dónde estás, pues lo primero, como mencioné, es empezar a implementar los controles esenciales que son los de IG1, que son el inventario de computadora, el manejo de antivirus, la implementación de la gestión de identidad y accesos. Una vez que termines uno, vas a la fase 2, que es implementar la seguridad organizacional. Y finalmente, si implementas los uno y 2, pues si quieres mantenerte actualizado porque la seguridad y los ataques van avanzando, pues se recomienda que vayas a nivel de madurez, que es la implementación de todos los controles de seguridad IG3. Ahora, esos son los 18 frameworks, cómo se leen y cuál es la estrategia de implementación. Ahora bien, CIS no es el único framework de seguridad que existen. Existen otros. Existen otros como son el NIST, el ISO, el COVID, el PCI. Cada uno de ellos tiene ciertas características. Por ejemplo, es decir, si ustedes quieren, a su compañía quiere decir, oye, yo soy certificado en CIS, no existe una tal certificación. Recuerde que son mejores prácticas. Pero si tu compañía necesita mostrar a los proveedores, supongamos que tienes proveedores a nivel internacional que se están ocupados en cómo almacena su información, sus accesos, los datos, pues vas a tener que seguir una certificación ISO, la cual sí es una certificación acreditada. Pero, como les dije, al implementar ciertos controles de CIS, vas a estar también implementando controles de certificación para ISO o, por ejemplo, el PCI, que es para el manejo de información de tarjetas o comercio electrónico. Entonces, esta slide la quería poner porque decirles que no es el único framework que existe. En esta plática solamente estamos mencionando CIS. ¿Cómo se compara uno con el otro? Pues el CIS es una práctica, es un framework de seguridad, pues que se caracteriza para hacer implementaciones de acciones rápidas, es decir, la compañía siempre está flexible para poder implementarla y siempre vas a poder medir qué tanto tienes implementado el control. En cambio, ISO o NIST, pues se encarga más el mapeo de riesgos y el ISO es una certificación formal
de que tu compañía sigue las mejores prácticas de seguridad, tanto en la parte de infraestructura, el manejo de datos en reposo, datos en tránsito, la parte de nube. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras o tu empresa tenga que justificar la parte de seguridad, decides qué tipo de, de framework quieres hacer. En conclusión, es una buena práctica combinar los frameworks. Mi recomendación siempre es, si tu empresa no tiene ningún framework de seguridad en mente o establecido, pues puedes empezar a implementar los CIS, porque es una guía operativa que te va a ayudar a implementar o reducir los riesgos de ataques dentro de tu compañía y te va a dar mayor visibilidad. Ahora, si tu empresa va en crecimiento, entonces tienes que empezar a implementar o el NIST o hacer una certificación ISO. ¿Por qué? Porque le vas a dar mayor confianza a tu compañía. Entonces, regresando un poquito a los controles de ISO CIS, quiero compartirles el documento. Déjame moverlo aquí. Como pueden ver, ese es el documento, la versión en español del documento de CIS. Ustedes los pueden descargar del sitio web de CIS y el documento te va a dar todo el contenido, el documento te va a decir un glosario de todos los términos que se utilizan en la parte de la definición de los controles, y como ya les dije, les empieza a decir las abreviaturas porque es importante entenderlos, y este documento pues es tanto para la gente técnica como para la no técnica. Te da una introducción, cómo se utilizan los controles, los apartados, las sugerencias para los tipos que se hacen, los diferentes CGIs. Y aquí es lo que les decía anteriormente, cada uno de los controles te dice un resumen de lo que es, por qué es importante este control y cuáles son los procedimientos o herramientas. Y aquí te va dando sugerencias hacia qué tipo de herramientas también te da unos formatos o templates en formato Word o en formato Excel para ir completando esos controles. Y como pueden ir viendo aquí, cada uno de los controles te va dando una definición que es y tú ya vas decidiendo cómo implementarla, ¿no? Inventario y control de activos de software, como ya lo vimos, protección de los datos. Y aquí te va a decir, oye, tienes que mantener un inventario de los datos, un proceso de gestión de los datos, aplicar retención de los datos, es decir, cuánto vamos a almacenar los datos, lo que tenemos que eliminar. Entonces, estos documentos ustedes los pueden descargar desde el sitio web y pueden estar leyendo o estar buscando cómo implementar todos estos controles. Conclusión, como ya les dije, es difícil, muy complicado poder abarcar todos estos controles a detalle. Simplemente quería compartirles una vista rápida de esos controles. Como ya les dije, son 18 los controles que se recomiendan implementar, desde lo muy básico hasta los más avanzados, ¿no? Entonces, es muy importante que consideren para su compañía es lo que ustedes están buscando. Reducir riesgo que en la parte de recuperación de datos, que podamos recuperar datos, o quieren incrementar la auditoría, el registro de quién accesa a la información, o quieren hacer más, enfocarse en la capacitación, porque a lo mejor tenemos mucho correo spam que nos está llegando, o correo phishing que los empleados están seleccionando. Entonces, estos controles te dicen qué es lo que tienes que hacer para reducir ese tipo de controles. Entonces, aquí lo importante es de que son 18 controles y que no se trata de hacer todo, sino de hacer primero lo más importante para reducir el riesgo, pero de tu empresa, de acuerdo al perfil de tu empresa, de acuerdo a la base de usuarios que tienes, el perfil de usuarios que tienes y el número de usuarios que tu compañía tiene, aparte de los dispositivos, porque puedes tener dispositivos en la nube o puedes tener dispositivos en locaciones. Entonces, en base de eso, lo importante es no hacer todo, pero sí lo que sea más importante para reducir el riesgo de su compañía. Pues con esto termino mi plática.
De nuevo, soy Gabriel Magariño Santos. Me he dedicado en la parte de seguridad y ahí tienen el sitio web que utilizo donde yo constantemente me gusta publicar, ya sea cuestiones técnicas o cuestiones de procesos en la parte de ciberseguridad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, estimado Gabriel. La verdad es que es información muy importante pensando, como bien dices, en reducir el riesgo, a sabiendas que no hay un riesgo cero, pero bueno, lo que podamos hacer, ¿no? Las medidas que podamos tomar, esto es muy importante para proteger la información. Bueno, no, si tienen preguntas y respuestas, por favor nos las pueden hacer llegar en la sección de la plataforma aquí de Zoom. Y para entrar a esta parte, si tienen incluso interés de comentar, hacer sus preguntas directamente, también podemos cederles el micrófono. Le dejo la palabra a mi compañero Daniel y adelante. Muchas gracias, Daniel. Sí, muchas gracias, maestra, doctora Julia. Gracias, maestro Gabriel, por su presentación. Muy interesante. Tenemos una pregunta aquí en el panel de pregunta y respuesta. Nos pregunta López Ávila Juan José. De inicio, bueno, pues lo felicita a usted por la excelente presentación. Y tiene una pregunta enfocada justamente a esto. Si se han implementado, tiene conocimiento de los IS-Control en algunas universidades en México. De universidades no tengo mucho conocimiento de implementación. Sé que muchas empresas que lo implementan, al menos en Estados Unidos, en la empresa donde trabajo, implementamos los controles CIS porque es muy importante para incrementar la credibilidad de todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los controles que nos enfocamos a implementar fue el manejo de las cuentas de servicio. Sí, entonces uno de los controles se dice que todas las cuentas de servicios que utilizan los servidores para accesar, ya sean servicios automáticos o para generar respaldos o backup o procesamiento de información, todas las cuentas de servicio tienen que tener una persona responsable y la cuenta de servicio tiene que tener un propósito. Entonces, si tu organización no tiene identificada todas esas cuentas de servicio y cuál es su propósito, entonces tenemos trabajo que hacer. Entonces, yo he visto estos mecanismos de CIS control implementado mucho en las empresas, en las universidades no. Pero yo creo que debería ser algo muy estándar para las universidades, específicamente en los centros de cómputo, ¿no? Entonces, tú vas a los centros de cómputo, debes decirle, oye, cuando menos debemos tener un inventario que lo hace, ¿no? Tienen un inventario de todas las computadoras, la actualización, y entonces pueden desarrollar ustedes unos estándares o prácticas que estoy seguro que lo hacen para las universidades, los centros de cómputo. Es decir, oye, necesito que todos los centros de cómputo cumplan todos esos controles de CIS, el 1, el 8, el 7, el 5, cuando menos todos, para incrementar la seguridad de la universidad en sí. Entonces, yo no los he visto, pero yo creo que es un buen proyecto para formalizarlo, porque yo he ido a muchos centros de cómputo en diferentes universidades y lo hacen, ¿no? Entonces, aquí es nada más la formalización y decir, ¿sabes qué? La universidad ABC implementa 12 o 15 controles de CIS y es tema de plática o de conferencia para los alumnos, porque pueden ahondar y pueden crear una tesis o pueden expandirse cómo implementaron esto ellos, qué fue lo difícil de implementar el control, qué fue lo fácil, qué tuvieron que lidiar con el jefe del centro de cómputo para convencerlo de implementarlo. Entonces, pueden explorar muchas de esas alternativas, pero respondiendo a tu pregunta, no lo he visto yo en universidades. Bien, gracias, maestro. Entonces, vamos, resumiendo esta parte, digamos que los IS-Controls pudiera ser un framework, un marco de referencia que las universidades, digo, dado que el tema de ANUYES justamente es para instituciones de educación superior, que pudieran adoptar dentro de las instituciones para fomentar el tema de la ciberseguridad, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta también. Hugo Rivera Martínez nos dice, los perfiles de las organizaciones IG1, IG2 e IG3, ¿solo toma como variable el tamaño de la organización o bajo qué consideraciones se puede categorizar? ¿Están en alguno de estos perfiles, dice? Gracias.
Sí, no es en base a la categoría, es en los requerimientos mínimos que tenías que poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres una empresa pequeña de 50 empleados, pues no vas a pedirle que implemente los 18 controles porque a lo mejor no es importante para ellos. Por ejemplo, no le vas a pedir implementar el de hacer ejercicios de Red Team, porque es una empresa de 50 que a lo mejor, por ejemplo, se dediquen simplemente a la producción o distribución de artículos, ¿no? Entonces, lo que te dice es, mira, cuando menos cualquier organización, si eres de tamaño pequeño, pues implementa los básicos, es decir, debes tener un inventario de tus activos y de tus computadoras de la empresa. ¿Por qué? Pues porque si te falta uno, ya sabes quién la tenía asignada, en qué lugar estaba asignada y cuándo se compró y cuándo va a expirar su garantía. Entonces te va a ayudar, por ejemplo, en la inventario en la gestión de acceso. Lo que te dice es que debes tener un control quién entra a la computadora, quién sale, a qué horas entran los sistemas, que tengas en las puertas de entrada, si no tienes un mecanismo de acceso, que tiene acceso al área de servidores, pues que establezcas una práctica de quién entra o un registro de quién entra, quién sale al servicio de computadoras. ¿Por qué? Porque al rato se descompone una computadora, se queda el servidor y no sabes quién es lo que hizo, ¿no? Entonces, los controles IG1, IG2, IG3 es en base, no al tamaño de la empresa, bueno, es en base al tamaño de la empresa, pero se dice que los IG1 es para pequeñas y medianas empresas porque se estima que no tienen mucho problemas de recuperación de datos o no tienen, por ejemplo, necesidad de hacer pruebas de Blue Team o de Red Team. Muy bien, muchas gracias, maestro. Tenemos por aquí también otra duda también. Nos comentan que dónde se encuentra la versión en español, ya que revisando la página no se mira. No sé si igual si pudiera compartirnos por aquí el chat, en el chat tal vez el enlace directo hacia los Control y menciona justamente efectivamente el tema de la versión en español. Sí, yo les paso el link de la versión en español. La versión actual de CIS es la versión 8. Anoche descargué la versión 8.1.1.2 y esa versión particularmente nada más está en inglés y en francés. Entonces, probablemente tengan que ir a la versión 8.0 o a la versión 8.1 y ahí van a poder descargar la versión en español, pero yo les mando el link o les facilito el PDF y ya ustedes lo comparten como lo crean necesario. Muy bien, muchas gracias, maestro. También tenemos por acá otra pregunta. Ignacio Robles, bueno, pues igual agradece por la ponencia y nos pregunta, ¿existe un sistema de monitoreo y registros de logs de eventos críticos en la red y los equipos? Sí, por supuesto, existen muchos sistemas de monitoreo. Existen herramientas como Splunk. Splunk es un sistema que hace la compilación de todos los sistemas de logs. Puedes descargar, si entras a splunk.com, puedes descargar una versión de prueba por 15 o 30 días y Splunk lo que hace es un consolidador de archivos logs. Entonces tú puedes conectarle a Active Directory, le puedes conectar una base de datos, le puedes conectar a un sistema de Amazon o de Google y ese sistema de Splunk hace toda la consolidación de logs. A partir de que están consolidados todos los logs en la herramienta Splunk, tú puedes crear alertas. Es decir, el Splunk puede detectar, oye, esta persona está accesando al sistema a las 12 de la noche. Puedes configurar el Splunk que detecte eso y te mande un correo o una alerta a tu celular o a Slack o a Microsoft Teams para que veas si es un incidente, porque no es común que alguien accese en México a la computadora a las 2, 3 de la mañana accesando al sistema de inventarios. Entonces, existen varias soluciones. Splunk es la más popular. Splunk fue recientemente adquirido por Cisco, entonces yo ocupo mucho Splunk y puedes generar dashboard para ver quiénes accesan. Por ejemplo, no, he visto empresas que lo implementan para monitorear, por ejemplo, que, que los sistemas no sean accesados por usuarios que estén en China, en Norcorea, en Rusia o en todos esos países conflictivos. Entonces, tú puedes crear a través de los logs, tú identificas la dirección IP, la hora y la localización y entonces vas generando ese tipo de alertas. Entonces, esto es lo que te dice aquí los controles. El control que te dice así,
auditoría y registro, es decir, tienes que tener un registro de quién entra a los sistemas. No te dice cómo, ya tú buscas la herramienta que se adapte a tus necesidades. En este caso, Splunk es una, Datadog es otra que es más para aplicaciones, entonces existen varias en el mercado. Me gustaría nada más hacer un pequeño comentario. Justo, digo, en estos sistemas está, por ejemplo, Greylock también, que es una buena solución en open source. Tiene su parte comercial también, que apoya justo también en la recolección de logs también. Nos pregunta también Fernando Díaz, bueno, también lo felicita por la ponencia, maestro. Y bueno, nos comenta qué ventajas tiene este framework frente a otros como el NIST o la ISO, ya que parecen muy similares, pero esta se ve menos engorrosa. Bueno, como lo mencioné antes, CIE es una guía práctica de una guía de mejores prácticas de implementar en las empresas. ISO es un estándar. Entonces, hay organizaciones o empresas que te piden, oye, yo necesito que estés certificado en ISO para la parte de seguridad. Entonces, es una certificación. Entonces, cuando tú haces negocios con otros países, pues ya te presentas, oye, quiero hacer negocio contigo, me dedico a la exportación de este producto y además todo mi sistema de seguridad, sistemas de datos está certificado en ISO. Entonces, para ellos ya les da confianza de que si hace negocio contigo y la información que te den, tú la vas a almacenar segura. Entonces, ahora bien, existen ya herramientas que hacen ese análisis. Por ejemplo, tú conectas una herramienta en la nube y la conectas a tus sistemas de Amazon, te va a hacer un escaneo de todas las cuentas y te va a decir, oye, en base a toda tu infraestructura de Amazon, cumples 10 controles de CIS y cumples 10 de ISO y cumples 5 de NIST. Ya las herramientas hacen el mapeo automático en base a la información que compilan, por ejemplo, de Amazon AWS. Y obviamente lo que les decía, al implementar ciertos controles en CIS, estás haciendo compatible o estás haciendo, cubriendo el requerimiento de otros frameworks más formales como el ISO. Muy bien, gracias, maestro. No sé si alguien más, de momento no tenemos más preguntas aquí en la parte o en el apartado de preguntas y respuestas. Daniel, añadiendo en este tema de qué ventajas o qué puede ser similar o no se ve tan gorroso estos controles, pensando en que son 18 y con ISO 27000 pues son más de 93, ¿no? 93. Pero pues si bien no es una norma certificable, pues creo que los control pueden complementar marcos, ¿no? Como ISO 27000 o NIS, o incluso en cuestión de regulaciones legales, por ejemplo, en protección de datos, ¿no? ¿Qué tanto nos puede ayudar esa parte? Yo entiendo que los controles del ISO 27000 es más para la gestión, ¿no? De cómo hacer, pero aquí en estos controles son cómo hacer las cosas, ¿no? De qué manera, bajo qué, algo más técnico, pues, o no sé si estoy en lo correcto, maestro. Sí, más que más técnico te dice el por qué tienes que implementar el cierto control, ¿no? Como lo mencionaba aquí en uno de los ejemplos que decían en este, ¿no? Son 18 controles. Por ejemplo, aquí te dice establecer y mantener un inventario de cuentas de servicio. Y aquí te dice, establezca y mantenga un inventario de cuentas de servicio. Como mínimo, deberá contener el propietario y la fecha de revisión y el propósito. Te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo haces? Tú ya decides, ¿no? Tú puedes hacer, por ejemplo, puedes escribir un script en Python que te liste todas las cuentas de servicios o con permisos administrativos en Active Directory. O a lo mejor tienes una convención de nombres, que todas las cuentas de servicio se llama SBC. Entonces, lístame todas las cuentas, dime quién la creó, cuándo la creó, si tiene un propósito, y tú ya vas a ir buscando cómo implementarla. Ellos te dicen el qué y tú implementas el cómo lo vas a implementar. Y vas a hacer un análisis medible, es decir, si tengo 200 cuentas de servicios y solamente 100 cuentas de servicio y solamente tengo documentada 10, pues estás solamente cumpliendo el 10% del control. Entonces te falta el 80%. ¿Qué haces? En el caso de cuentas de servicios, si tienes cuenta en una organización, imagínate,
tienes cuentas de servicios, 100 cuentas de servicios y solamente tienes documentada 10, tienes que empezar a analizar, qué es la parte difícil, cómo vas a documentar las otras 90. ¿Cómo vas a identificar quién es quién puede ser el dueño de esa cuenta y quién es el propósito? Y ahí es donde entra la parte de gestión. No tiene mucho que ver técnico. ¿Por qué de gestión? Porque vas a tener que lanzar una campaña en tu empresa y decir, mira, tengo estas 90 cuentas de servicios que no sé a qué sistema pertenecen, no sé quién es el dueño, pero necesito identificarlas. Chécala tú mismo y si es tuya, pon tu nombre, tu departamento y el propósito. Y si tú inicias una campaña de ese tipo, van a pasar 30 días y hay gente que no te responde. Y entonces entras a un mecanismo pues a lo mejor del 10% a incrementarse el 40%, y ya entra el convencimiento con tu empresa y inicias otra campaña con tu jefe, ¿no? Oye, necesitamos llegar al 90% o al 100%. Entonces, te dice el qué y el cómo, pues la parte técnica de logística yo la vas definiendo de acuerdo a las capacidades, ¿no? De tu empresa. Ok, sí, gracias, maestro. Por ahí hay otra pregunta. No. Comenta también Hugo Rivera, de los otros frameworks, ¿cuál recomienda implementar para una universidad? Siendo que es un ramo educativo que es muy diferente a una empresa. Bueno, más que lo que te decía de los frameworks, no es de recomendar cuál implementas o no a la universidad, es de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, si la organización o la universidad no tiene ningún requerimiento a nivel o ningún convenio con otras universidades que le exijan ciertos estándares, yo empezaría con el CIS. ¿Por qué? Porque es unas mejores prácticas a nivel mundial que se están actualizando. Entonces, si tú vas a otra universidad, por ejemplo, una universidad de Tamaulipas que quiera empezar un convenio con una universidad de España o de Estados Unidos o de Francia, le puede decir, oye, tengo mi centro de cómputo, todos mis sistemas tienen 18 controles CIS implementados, entonces les vas a dar confianza. Pero no te van a pedir la certificación porque creo entre universidades no se piden certificaciones ISO para poder tener convenios. Pero tú le vas a decir confianza, oye, si tú vienes un alumno para acá o conectamos nuestros sistemas para compartir información, va a ser una configuración o una relación segura porque tenemos protección de accesos, tenemos inventario de las computadoras que se van a conectar, manejamos el direccionamiento IP en cierto rango y otro tipo de cosas que vas a implementar con esos controles. Entonces, depende de las necesidades de las universidades. Muy bien, muchas gracias, maestro. Digo, en lo que tal vez alguien más se anima a preguntar, quisiera hacer una pregunta también, maestro. En su experiencia y dado la implementación, como menciona, regularmente este tipo de frameworks son para la industria, para las empresas privadas, ¿no? En el tema de las universidades, ¿cuáles serían esos controles que nos pudiera decir, estos sí o sí son los que tienes que iniciar, que tal vez no requieran tanto, ¿cómo decirlo? Que no implique tanto, que tal vez no tengan también un tema de, algunos pueden ser que lleven un tema financiero, tal vez que tengas que adquirir alguna herramienta, alguna solución, pero de ese grupito, de esos 18, algunos que no requieran todo tal vez ese tipo de financiamiento, o qué complicaciones que tengas que ver con un área legal o con alguna otra dependencia, pero que digamos, esto sí o sí son como base para tenerlos y formar parte de tu estrategia de ciberseguridad en una institución. Claro, muy buena pregunta y déjame decirte que esos controles no están enfocados para empresas, están enfocados para cualquier organización que tenga un sistema de información, que maneje usuarios, que maneje dispositivos, que maneje infraestructura, ya sea local o en el cloud. Entonces, independientemente de esos, los controles, esa es la guía que te da. Cuando menos implementa los básicos, que son todos estos que están en verde, ¿sí? Te va a decir, oye, de los de inventario de control implementa, pues al menos 2 de los 5. Y esos 2 te va a decir, dame, en este caso te va a decir, ten la lista de todas las computadoras que tiene la universidad y la lista de software que maneja. ¿Por qué? Es importante
porque si tienes la lista de software vas a identificar alumnos o centros de cómputo que instalan software pirata. Entonces va a decir, oye, este software no es no autorizado, entonces implementa los dos controles y ya detectas anomalías que vas a tener que corregir. Y si sigues implementando, por ejemplo, de administración de cuentas, que ya lo mencionábamos, el de protección de correo, te va a decir, no quiere decir que implemente los dos, implementa los más importantes. Ahora bien, en la universidad, ¿qué recomendaríamos? Pues empiezas con el inventario. Sabemos que todos los alumnos van a utilizar correo electrónico y navegador web, entonces das prioridades a esos dos. Entonces, si en base, si sabes que todos los estudiantes siempre accesan a través de dispositivos móviles y correo, pues a lo mejor te avientas e implementas los 7 para mejorar la seguridad de los estudiantes al accesar dispositivos móviles, ¿no? Entonces tú vas decidiendo en base a lo que sea. Por ejemplo, este de gestión de respuesta a incidentes, en la universidad no lo veo muy factible de implementarlo todos, pero sí al menos los 3. ¿Por qué? Que un incidente, por ejemplo, en el centro de cómputo, que tengas definido ya un proceso, si le cae un virus a una de tus computadoras, cualquier persona del centro de cómputo ya tiene que saber cómo manejar ese incidente. En ese momento cierro el centro de cómputo, desconecto la red, apago los switches y empiezo a escanear todas las computadoras. Entonces, tú defines los mecanismos que se puedan adaptar a las necesidades de tu empresa y a lo que quieras mejorar. En este caso, quiere decir que pues cualquier persona se conecta a tu centro de cómputo y en el momento que tengas un ataque o un incidente, pues tienes que aislar ese incidente. Entonces, tú defines que gestión de incidentes, pues implementa los 3 mejores controles, ¿no? Recuperación de datos, pues a lo mejor en la universidad no es importante. Por ejemplo, en el centro de cómputo, pones tu regla, el centro de cómputo no hace responsable de los datos. Hay centros de cómputo que creo que formatean las máquinas cada viernes o no sé, regeneran la imagen de la computadora, entonces ellos no son responsables de la protección de datos. Entonces simplemente lunes empieza la computadora y el viernes resetean todas para que el próximo lunes empiecen frescas otra vez. Entonces va a depender mucho de tus usuarios, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestro Gabriel. Eh, Me parece que de momento ya no hay preguntas. Doctora Julia, no sé si... Sí, por aquí nada más puse en el chat Fernando Díaz, lo que menciona el maestro Gabriel, pues mucho se descarga de películas, ¿no? O música ilegal cada semestre, que es lo que es el pan nuestro, ¿no? O se usa software de reinicio, de reseteo. Sí, pues son puntos que vemos en este tipo de organizaciones como son las universidades. Pues yo creo que es un buen punto de partida, nos llevamos pues trabajo a nuestras organizaciones, a nuestras dependencias, a nuestras universidades, instituciones. Es importante conocer y saber e iniciar, ¿sí? Puede ser tal vez engorroso, ¿no? Pero es importante iniciar y conocer cuál es el estado de la situación en cuestión de seguridad de nuestras universidades. Yo me quedo con la frase que puso al final de su presentación: no se trata de hacer todo, sino de hacer primero lo más importante, que es reducir el riesgo. Pues agradezco, maestro Gabriel, por parte del grupo de seguridad, su apoyo, su ponencia, y cedo la palabra a mis compañeros de la NUYES, por si quieren dar alguna información o comentar algo. Muchísimas gracias a los participantes, a los que asistieron como siempre, y por mi parte los esperamos en las próximas sesiones y agradezco siempre, como siempre su asistencia. Muchísimas gracias a todos. Maestro Froilán, por aquí le vamos a hacer llegar su reconocimiento al maestro Gabriel Magariño Santos, agradeciendo la presencia en esta sesión, y que más adelante se lo harán llegar vía correo electrónico. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, maestro Gabriel. La verdad,
excelente la charla. Creo que con esto cumplimos el cometido, que es pues, básicamente robustecer el tema de concientización, conocer nuevas metodologías y nuevas formas de poder implementar la parte de ciberseguridad. Y bueno, desde Anuystick le agradecemos mucho que nos brinde este espacio y que comparta. Muchas gracias a todos. Una celda de la columna G de la... Muchas gracias a todos y a todos los que participaron en la sesión. Gracias por sus comentarios y la retroalimentación. Los esperamos, recuerden, como ya lo mencionó la maestra Julia, los esperamos en el encuentro Anuystick en próximo octubre, del 27 al 31 de octubre. Ojalá nos puedan acompañar. El registro ya está abierto en el portal del encuentro-tic.anuyis.mx. Y bueno, pues sin más por esta sesión, no me queda más que agradecer. Y bueno, seguimos y nos veremos en próximas sesiones seguramente con la parte de seminarios. Gracias a la coordinación del grupo de seguridad de la información, maestra Julia, Daniel, no se encuentra aquí Héctor por temas ahí extra trabajo, bueno, más bien parte del trabajo, y bueno, pero también sabemos que estuvo muy pegado para el tema de organización de este seminario. Gracias a todos y que pasen muy buena tarde. Buena tarde a todos. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, Daniel. Froy y Adrián, muchas gracias. Buena tarde. Andrade, gracias.